Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio es para mí nuevamente el estar a través de estas redes sociales compartiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Y en esta mañana vamos a dar inicio a la parte número 1 de este tema que titulé ¿Por qué Dios permitiría que la tierra fuera destruida? Amén. Y doy la bienvenida a cada uno de los hermanos, hermano Aníbal, que el Señor te bendiga. Qué bueno que te conectaste en esta mañana. Y a cada uno de los hermanos que se estará conectando y aquellos que estarán viendo este video después, que el Señor les bendiga. Y este tema, hermano, es a raíz de noticias que han estado saliendo. De hecho, salió esta noticia la semana pasada. Y vamos a estar hablando un poquito de eso. Eh, de hecho, esto tiene que ver con un tema que ya vimos hace poco entre los meses de agosto y septiembre, pero que eh, por un lado la ciencia reconocida como la NASA niega la existencia de algo, pero por otro lado te están dando todas las consecuencias que eso puede traer a la Tierra. Amén. Y de eso vamos a estar hablando y lo vamos a estar vinculando con lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Amén. Este es un tema muy, muy interesante. Como te lo vuelvo a repetir, al menos van a ser dos partes. Y te invito para que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender, podamos conocer los tiempos en que vivimos. Amén. Vamos a dar inicio, como ya vuelvo a repetir. Bueno, primero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos guíe a través de su Santo Espíritu, que Él nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda su verdad. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por este privilegio que nos das de poder estar instruyéndonos en tu palabra, Señor, para de esa manera obtener el conocimiento, Señor, porque tu palabra declara que tu pueblo muere, tu pueblo perece por falta de conocimiento, Señor, y el conocimiento se obtiene al estudiar y al escudriñar tu palabra, Dios eterno. En el nombre de Jesús, atamos, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, todo estorbo que el enemigo quiera poner, tratando de evitar que tu pueblo conozca la verdad. En el nombre de Jesús lo atamos de pies y manos y lo echamos fuera. Declaramos, Señor, que esta verdad, que esta palabra llega a muchas vidas, Señor eterno, y que esas vidas serán libertadas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como vuelvo a repetir, hace un poco de tiempo atrás, entre los meses de agosto y septiembre de este 2017, estuve compartiendo con ustedes información científica acerca del planeta X, o también es conocido como Nibiru o Hercolubus, como también se le conoce. Y para aquellos que tal vez nunca habían escuchado nada acerca de este planeta, vamos a dar una breve explicación sobre él, ¿ok? El planeta X o Nibiru es un planeta de al menos 7 veces más grande que la Tierra, el cual también tiene una cola que arrastra multitud de meteoritos y gira en una órbita diferente a la de nuestro sistema solar, pero que se cree que cada cierto tiempo, y aquí pues varía, unos dicen que son cada 360 años, otros dicen que no, que es cada 3600 años que cruza por nuestro sistema solar, causando gran desequilibrio en todos los planetas de nuestro sistema solar. Aquí en la Tierra se dice que causa grandes estragos debido a la gran atracción electromagnética que ejerce sobre la Tierra. ¿Amén? Entonces, provocando grandes terremotos, erupciones volcánicas, cambios climáticos extremos e incluso se cree que hace que la Tierra se mueva de su eje y se den cambios de polos. También algunos de los investigadores y astrónomos creyentes en Dios afirman que todos los grandes acontecimientos registrados en las escrituras fueron provocados por este planeta X, como por ejemplo el diluvio en tiempo de Noé, el día largo de Josué, el eclipse solar que ocurrió en la crucifixión de Jesús, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a Dios le obedece toda la creación. Amén. Y ahora se piensa que este planeta X está próximo a cruzar nuestro sistema solar nuevamente, en el que causará grandes estragos aquí en la Tierra.
La mayoría de la información que se tiene acerca de este planeta no viene de la NASA ni de ninguna agencia gubernamental existente, porque de hecho ellos pues niegan la existencia de dicho planeta. Aunque, como vuelvo a repetir, por un lado niegan rotundamente su existencia, pero por otro lado están declarando los efectos que va a causar en el planeta Tierra el acercamiento de este planeta X o Nibiru. Pero ellos solo mencionan los efectos, pero no mencionan quién o qué los va a causar. ¿Amén? Por ejemplo, esta semana pasada la comunidad científica declaró que debido a que la rotación de la Tierra se está deteniendo, el próximo año, o sea, en el 2018, dice que habrá un mayor número de terremotos de alta intensidad y también un mayor número de erupciones volcánicas que las que ha habido en años anteriores. Y de hecho es precisamente lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Cada vez se va deteniendo más la rotación de la Tierra, pero ellos en ninguna manera vinculan todo esto con el planeta X o con Nibiru, sino que dicen que es debido al efecto de las mareas lunares y a otros factores como los cambios atmosféricos, o sea, los vientos, que tienen un efecto notable en la aceleración o desaceleración de la rotación de la Tierra. Y de hecho se cree que va a llegar el día cuando el poder de atracción de este planeta X sobre la Tierra va a ser tan grande que la Tierra se va a detener por completo, va a detener por completo su rotación y además se va a salir de su eje. Pero lo que causará grandes desastres apocalípticos aquí en la Tierra, cosa que según se cree ya ha sucedido antes, cada vez que este planeta X ha pasado por nuestro sistema solar. ¿Sí? Y aquí está una foto que puse de cómo es que este planeta Nibiru o Hercólubus o planeta X se mueve en una órbita diferente a la de nuestro sistema solar, sí, pero atraviesa nuestro sistema solar. Y también este planeta X o Nibiru o Hercólubus es conocido también como el planeta rojo, ¿ya? Y como repito nuevamente, la información que se tiene al momento proviene de científicos, astrónomos e investigadores independientes, pero que si tú examinas la historia, a lo largo de la historia, han sido estos astrónomos independientes los que han descubierto muchos de los planetas que hoy conocemos en nuestro sistema solar. Pero no es que la NASA no sepa nada al respecto, sino que sabe mucho, pero no lo da a conocer, porque incluso también el Vaticano, sí, oíste bien, el Vaticano tiene el más poderoso telescopio en el mundo llamado Lucifer. Así se llama, y esas son las siglas de este título: Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Y eso está localizado en Arizona, aquí en los Estados Unidos, pero así se le llama, Lucifer. Pero estos no dan a conocer al público los resultados de sus investigaciones. De hecho, como vuelvo a repetir, este planeta X es conocido también como planeta rojo. Y lo tremendo de todo esto es que cuando lo vinculamos con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que tiene mucho en común, ¿ya? Por ejemplo, hablando del nombre por el cual se le llama al planeta X como planeta rojo o escarlata, que en su cola arrastra muchos meteoritos. Mira lo que dicen las Escrituras. Apocalipsis capítulo 12, verso 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Yo creo que la mayoría de las personas que vivimos aquí sobre la tierra en alguna ocasión hemos podido experimentar cómo se conmueve la tierra durante un terremoto. Pero yo creo que nadie ha experimentado lo que es que las potencias de los cielos sean conmovidas. Pero mira lo que dijo el Señor Jesús que iba a suceder al final de los tiempos. En Lucas capítulo 21, verso 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Oiga nada más. Y hablando de esa cola que arrastra grandes meteoritos, mira lo que dicen también las escrituras. Porque pues no es que este planeta X se vaya a impactar contra la Tierra, no, sino que su cola, la cola que arrastra, es la que va a ser lanzada sobre la Tierra. Y eso lo pudo ver el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 8, verso 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Oiga nada más. Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Tomamos en cuenta que el apóstol Juan, en su tiempo, hace 2000 años, pues él no conocía lo que era un meteorito. ¿Ya? No lo conocía, entonces él lo describía de acuerdo a lo que él conocía en su tiempo. Y dice: y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, esta gran montaña ardiendo en fuego, a la que se refiere el apóstol Juan, pues es sin duda un meteorito, que caerá en el mar y causará mucha destrucción, y esto sucederá cuando la Tierra haya perdido totalmente su rotación, ¿ya? Y se encuentre totalmente atraída hacia este planeta X. Eso es lo que va a hacer que la Tierra se detenga completamente, ¿sí? Y si te das cuenta, pues los científicos ya están diciendo que ya la Tierra ya empezó a detener su rotación. Oiga nada más. Eso es lo tremendo, que ya la Tierra ya no está girando sobre su eje a la misma velocidad, sino que se está deteniendo. ¿Por qué se está deteniendo? Porque está siendo atraída, ¿sí? Atraída por este planeta X, y entre más pasa el tiempo va a detenerse aún más. Pero mira también lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis 8:10. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Eso también será otro meteorito que caerá sobre las fuentes de agua dulce, y estas van a quedar envenenadas a causa de todos los minerales y contaminantes que tendrá este cuerpo cósmico, y que al beber de ella los seres humanos, pues esos van a morir envenenados. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Continúa Apocalipsis 8:12, dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Y también, como ya mencionamos antes, según los astrónomos e investigadores independientes, el acercamiento de este planeta X a la Tierra va a causar que se activen todas las fallas geológicas y los volcanes, y sucedan grandes terremotos que también van a cambiar la topografía de la Tierra por el poder de atracción que tendrá sobre la Tierra este planeta y sobre todo nuestro sistema solar. Sería como si un gran imán que estará atrayendo a la Tierra hacia él. Es por eso que se va a detener la rotación. Un imán, porque mencionamos que este planeta es al menos 7 veces más grande que la Tierra. Entonces, el poder de atracción es mayor, ¿sí? Entonces, así es que se va a detener la rotación de la Tierra. Amén. Y ve lo que dice, hablando acerca de terremotos, ve lo que vio también el apóstol Juan en Apocalipsis 16:17. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande
cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Recuerdan que dijimos que también va a causar el acercamiento de este planeta X cambios extremos en el clima, ya en la tierra. Por ejemplo, aquí dice que va a caer sobre los hombres hielo, granizo como del peso de un talento. Un talento pesa 59 kilogramos. Oiga, nada más, ya se imagina qué tamaño van a estar esos hielos que van a caer como granizo. Oiga, nada más, ya, clima extremo. Ahora, de hecho, hermano, los científicos actualmente ya han dicho y confirmado lo que el apóstol Juan vio que sucedería en la tierra en los tiempos finales hace 2000 años. ¿Ya? Que la falla geológica, es lo que han dicho los científicos, ¿ok? Que esta falla geológica de Nueva Madrid, que se encuentra localizada cerca del río Mississippi, que abarca de hecho 5 estados de los Estados Unidos, ellos han dicho que puede provocar un terremoto tan grande que puede dividir la nación de los Estados Unidos en 3 partes. Y eso fue lo que acabamos de leer anteriormente, ¿sí? Apocalipsis 16, 17. Él dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Te imaginas? Dios estaría permitiendo que todas estas cosas sucedan sobre la tierra como juicio sobre los que habitamos sobre la tierra, y estaría usando a este planeta X como un instrumento de su ira. Es lo que dice Isaías 13:4. Dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. ¿Ves lo que dice el verso 5? Vienen de lejana tierra, dice, de lo postrero de los cielos. Oiga, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. Oiga, de lo postrero de los cielos, o sea, de lo más lejano de los cielos. Y muy fácil lo podemos vincular con ese planeta X, el cual va a ser un instrumento de Dios para ejercer juicio sobre la tierra. Y ve lo que dice Isaías 13:9, lo que continúa diciendo, dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Y qué es esto de que la tierra se moverá de su lugar? Pues que la tierra se va a salir de su eje, va a haber cambio de polos, etcétera. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. ¿Ya? Hay muchas investigaciones científicas que han arrojado resultados muy sorprendentes. Por ejemplo, se ha descubierto que por debajo de las grandes capas de hielo que existen en los polos, tanto el polo norte como el polo sur, ahí existe vegetación. Oiga, eso quiere decir que estos territorios no eran parte de los polos anteriormente, pero que hubo movimientos que los dejaron en esos lugares. O sea, que la Tierra se movió de su lugar, se movió de su eje, ¿sí? Es sorprendente todo esto, hermano, cuando lo vinculamos con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿ya? Pero ahora vamos a empezar a ver y a examinar el por qué Dios permitiría que todo esto sucediera aquí en la Tierra. ¿Cuál sería la razón? Todo esto pues está escrito y va a suceder en los últimos tiempos, y nosotros estamos aquí viviendo en esos últimos tiempos. O sea, nos tiene que interesar, ¿ya? Pero recordemos que al igual que en tiempos de Noé, cuando Dios destruyó la tierra con diluvio, y de hecho se cree que Dios también utilizó a este mismo planeta X para traer el diluvio,
y para retirar las aguas de la tierra al cabo de 150 días, ¿sí? O sea, trajo el diluvio cuando entró en el sistema solar cerca de la tierra, y al salir fue que se retiraron las aguas. Y de hecho se cree que eso es lo que tarda este planeta X en entrar en la órbita o cerca de la órbita de la Tierra, y salir son 150 días, que son 5 meses. Amén. Incluso existen registros también históricos de civilizaciones antiguas que hablan precisamente de un planeta como este, que a su paso cerca de la Tierra causaba muchos estragos. Ahora la pregunta sería, pero ¿cuáles serían las razones que tiene Dios para permitir que todo esto suceda sobre la tierra? Y la verdad es que es siempre la misma razón por la que también destruyó la tierra en tiempo de Noé, que es que se han desechado y no se han obedecido sus mandamientos, no se han obedecido sus preceptos, ni sus estatutos, ni sus leyes. Recordemos qué fue lo que hizo Noé en el tiempo antiguo, para alcanzar el favor y la gracia de Dios para no ser destruido junto con las demás personas que habitaban en la tierra. Y fue que Noé decidió tomar en cuenta a Dios en su vida, tomar en cuenta los mandamientos, los preceptos, los estatutos y las leyes de Dios en su vida. De esa manera fue que él alcanzó la gracia. Amén. Al profeta Jeremías se le dio una visión de cómo sería la tierra al final de los tiempos. Y mira lo que dice el profeta Jeremías. Dice, Jeremías 4:22, dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Oiga, nada más. Y si te pones a examinar eso, ahí se está refiriendo al pueblo de Dios, al que cree que Dios existe. No está hablando de alguien que dice no creer en Dios. No, aquí es el pueblo de Dios, pero dice, mi pueblo es necio y mi pueblo no me conocieron. Oiga, nada más, o sea que se puede vivir, hermano, te lo voy a decir así, se puede vivir siendo cristiano y no conocer a Dios, según lo que dice Jeremías. Y vamos a ver que no solamente Jeremías dice esto, sino también el apóstol Juan más adelante. Dice, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Y ahora vamos a ver las razones que Dios tiene para permitir que vengan todos estos juicios sobre la tierra. Oseas 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Te das cuenta? Lo mismo que dice Jeremías 4 que acabamos de leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mira lo que dice. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga nada más. Y también Isaías. Ya van 3 profetas que vemos. Isaías, mira lo que dice. Isaías 24:1. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra.
Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí nos dice por qué. Dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Oiga, y esta palabra leyes aparece en el Strong bíblico como la palabra griega H8451. Y vamos a ver qué es eso de leyes. ¿Sí? Dice, bueno, continúa diciendo Isaías 24:6, dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes y disminuyeron los hombres. Pero esta palabra leyes 8451 es Torah. Y Torah quiere decir instrucción, quiere decir dirección. O sea, estas leyes de las que habla el profeta Isaías, de las que habla también Oseas, de las que habla Jeremías, es la misma Torah que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, te das cuenta cómo es siempre por la misma razón. Porque se olvida la ley de Dios y ya no se toman en cuenta sus preceptos, sus estatutos, ni sus mandamientos. ¿Y de qué ley está hablando? De la Torah, o sea, de la que le fue dada a Moisés en el Sinaí. La ley de Dios dada a Moisés, porque ya no se toma en cuenta la ley de Dios dada a Moisés, es que vienen todas estas cosas. Pero vamos a ir examinando todo esto para que podamos entenderlo correctamente, ¿sí? Ahora, pero si toda esta destrucción de la que hablan los profetas, como ya pudimos citar al menos 3 profetas, va a venir sobre la tierra, es porque se ha transgredido las leyes de Dios. Entonces, ¿por qué dentro de las mismas iglesias cristianas se nos está enseñando actualmente a transgredir las leyes de Dios? Y alguien dirá, no, eso no es así. Pero aunque esto parezca imposible de creer, pero es así. Y vamos a ir desgajando todo esto para mostrar que en realidad es así. El evangelio que predicó el Señor Jesús se ha corrompido de tal manera que actualmente la mayoría de las iglesias cristianas está enseñando todo lo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque se han torcido y se han malinterpretado muchas frases que aparecen en las Sagradas Escrituras. Se enseña, por ejemplo, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de hecho, está escrito esto, pero no es el verso completo. Está en Romanos 6:14. Es solo la mitad del verso, pero hoy vamos a ver el verso completo. Aquí está, de hecho, el verso completo. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí deberíamos de empezar por esclarecer primeramente lo que es pecado, pero no de acuerdo a mi propia versión, sino según la misma definición de las Escrituras, ¿eh? Porque cada quien pues tuviera su propia definición de lo que es pecado, pero lo que nos interesa es qué es lo que Dios considera pecado. Amén. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 3:4. Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿ya? En otros estudios pasados ya lo hemos visto, pero vamos a esclarecer esto bien. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Y ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí el apóstol Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo. Está hablando de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces podemos decir que pecado es infracción o transgresión de la ley de Moisés, según lo que está escrito. Y continúa 1 Juan 3:5, dice, y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ya sabiendo exactamente lo que es pecado, ahora sí podemos traducirlo de esta manera. Jesús apareció para quitar nuestras infracciones o transgresiones a la ley de Moisés, y Jesús no infringe o no transgrede la ley de Moisés. Y todo aquel que permanece en Jesús no infringe o transgrede la ley de Moisés. Todo aquel que infringe o transgrede la ley de Moisés no ha visto a Jesús ni le ha conocido. O sea que entonces se puede vivir siendo cristiano por muchos años y al final no conocer verdaderamente a Jesús. Sí, según lo que acabamos de leer anteriormente. ¿Ya? Así es.
Se puede vivir siendo cristiano por muchos años y al final no conocer verdaderamente a Jesús. Sí, eso sucede. Si actualmente una persona, sí, está viviendo como cristiano, pero esta a su vez está transgrediendo la ley de Dios dada a Moisés, dice el apóstol Juan, no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan, que tal persona no ha visto a Jesús ni le conoce tampoco. Pero y entonces, ¿qué es lo que significa realmente el que ya no estamos bajo la ley? Porque si es verdad lo que está diciendo el apóstol Juan, esto quiere decir que se nos ha estado enseñando en el cristianismo por mucho tiempo algo que no es correcto o que está equivocado. Oiga, ¿sí? Si lo que el apóstol Juan está diciendo es verdad, entonces eso quiere decir que lo que se nos ha enseñado por muchos años está equivocado, es algo incorrecto. Y para poder entender esto claramente, vamos a establecer primeramente los dos niveles en los que se puede encontrar una persona, ¿sí? Para poder entender esta frase de ya no estamos bajo la ley. ¿Ok? Vamos a establecer primeramente esos dos niveles. Y te puse esto aquí. Primer nivel sería estar por encima de la ley, aunque en el reino de Dios pues nadie está por encima de la ley, ¿verdad? Pero en el gobierno de este mundo, sí, hay personas que están sobre la ley. Por ejemplo, un señalamiento, una señal en una calle de que no puedes exceder 35 millas por hora, ¿verdad? Está. Pero resulta que, por ejemplo, un policía o una ambulancia, ellos, hermano, pueden ir allá a 50, 60 millas y no hay quien les ponga un ticket, no hay quien les ponga una infracción, ¿verdad? Podemos decir que ellos están sobre la ley, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no, en el reino de Dios nadie está sobre la ley. Incluso los ángeles, ellos tienen que mantenerse en obediencia a las leyes de Dios. Amén. Por eso es que aquellos ángeles que no respetaron, hermano, fueron lanzados, ¿ya? Fueron lanzados junto con Satanás. Fueron expulsados del tercer cielo. Amén. Pero el segundo nivel sería estar a nivel de la ley. ¿Ya? Y te lo puse aquí a tu mano derecha, lo que es la ley, que son 613 mandamientos. ¿Ya? Y alguien que se encuentre a nivel de la ley es alguien que cumple con esos 613 mandamientos dados a Moisés. ¿Y quién fue el único que cumplió esos 613 mandamientos? Yeshua, Jesús. Fue el único que cumplió. O sea, él se encontraba a nivel de la ley. ¿Sí? Y entonces, tercer nivel sería estar por debajo de la ley, o estar bajo la ley. Y sería alguien que haya transgredido, que haya infringido, que haya violado los mandamientos de Dios, ¿sí? Que somos todos nosotros. Todos nosotros de alguna manera hemos transgredido los mandamientos de Dios, ¿ya? Entonces ahí está, arriba está la ley, abajo están los que están bajo la ley, esos que fueron los violadores de la ley, y la ley te acusa, ¿sí? Te está apuntando el dedo ahí, que tú transgrediste la ley, que tú eres culpable. Eso es alguien que está bajo la ley, que no es como regularmente se ha entendido. Vamos a explicar un poquito más esto. Entonces, estar bajo la ley es estar siendo acusados por la ley de Moisés de haberla transgredido, de haberla violado, de haberla infringido. Porque si estuviéramos a nivel de la ley, esta no nos acusaría de haberla transgredido. Y el entender esto de una manera correcta nos va a ayudar a entender otras frases dichas por el apóstol Pablo que también se han torcido y se han malinterpretado. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? ¿Acaso vino él a remover o abolir la ley de Moisés que nos acusaba de haberla transgredido? No, él no vino a abolirla, porque él mismo lo dijo, no porque lo diga yo, él mismo lo dijo. Esta versión, Nueva Traducción Viviente de Mateo 5:17, dice, esas son palabras que salieron de la boca de Jesús. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Bueno, ¿y por qué es que dije antes que actualmente la mayoría de las iglesias cristianas se nos está enseñando a transgredir la ley de Dios dada a Moisés?
¿Sabes por qué? Porque se han torcido y malinterpretado la frase del apóstol Pablo de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Diciendo que ahora los creyentes en Jesús, en Yeshua, ya no tenemos que cumplir la ley de Dios dada a Moisés, porque ya estamos en la gracia. Como si la gracia nos diera permiso para transgredir la ley de Dios. O sea, como que la gracia, como si la gracia nos diera permiso para pecar. Que ya vimos que pecado es transgresión de la ley. Y eso sucede porque tampoco se ha entendido de una manera correcta la definición de lo que es gracia. Porque, ¿qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Es algo que se nos dio gratuitamente, pero que no la merecíamos. ¿Sí? Pero que no se nos dio para seguir transgrediendo la ley. Y para poder entender claramente este concepto de qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia, vamos a ver un ejemplo que está en las Escrituras. Con este ejemplo lo vamos a entender muy claramente, ¿ya? Este ejemplo se encuentra en Juan capítulo 8 y es en donde se habla de la mujer que le es traída al Señor Jesús, la cual había sido sorprendida en pleno adulterio. Y se encuentra en Juan capítulo 8, pero vamos a ver desde el verso 10 en adelante. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, porque recordemos que le preguntaron a Jesús, la ley de Moisés dice que si alguien es sorprendido en adulterio, que muera a pedrada. ¿Tú qué dices? Y él lo que dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces dice que acusados por su conciencia, desde el mayor hasta el menor, se fueron retirando poco a poco y dejaron las piedras. Y ya entonces, cuando ya no había nadie, Dios dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Podemos decir que esta mujer estaba bajo la ley, o mejor dicho, estaba por debajo de la ley, porque había transgredido la ley de Moisés. No estaba a nivel de la ley y la ley la acusaba de haberla transgredido. ¿Sí? ¿Recuerdas la foto que te puse? El dedo acusador. Porque estaba bajo la ley, estaba por debajo de los niveles de la ley. Amén. Y entonces era culpable, ¿sí?, de haber transgredido esa ley de Moisés. Pero, ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace Yeshua? No la condena, le perdona su pecado. Pone a esta mujer al nivel de la ley y no que haya quitado la ley de en medio, o sea, que haya abolido la ley, como se nos ha enseñado en la mayoría de las iglesias cristianas, porque muchos dicen, no, es que Jesús vino a levantar la ley. No, no vino a levantar la ley, vino a levantarnos a nosotros a nivel de la ley. La ley no puede ser quitada. La ley es la constitución de Dios. ¿Cómo va a quitarse la constitución de Dios? No es posible. Amén. Entonces, vemos que no le dice, cuando le perdonó, dice, ni yo te condeno, no le dijo, ¿sabes qué? Ya, vete a terminar lo que estabas haciendo. No le dice eso. Vete a continuar transgrediendo la ley de Moisés, al cabo que ya estás en la gracia. No le dijo eso. Sino que le dijo, vete y no peques más. Vete y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? La ley de Moisés decía que esta mujer tenía que morir, porque era culpable de transgredir la ley de Moisés. Pero el Señor Jesús, Yeshua, le dio algo que ella no merecía. Le dio el perdón. La salvó por gracia. Ella obtuvo el favor de Dios. Ahora, después de que se le había perdonado la vida, ¿crees que iba a seguir transgrediendo la ley de Moisés tan fácilmente? Pues claro que no. Entonces, vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por transgredir la ley de Moisés, o sea, no se nos dio muerte, sino que se nos dio un regalo que no merecíamos. Se nos dio la gracia, se nos dio el perdón, pero no para seguir transgrediendo la ley de Moisés. ¿Ya? Romano 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Gratuitamente se nos dio algo que no merecíamos, pero no
para seguir transgrediendo la ley de Moisés. Vamos a continuar. Romanos 6:14 dice, pero el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿por qué es que el pecado no se podrá enseñorear de nosotros? ¿Por qué es que el pecado no se podría enseñorear más de la mujer adúltera? ¿Sabes por qué? Porque ya no nos encontramos bajo la ley. O sea, ya no nos encontramos por debajo de la ley. Ya no estamos bajo el dedo acusador de que somos culpables de haber transgredido la ley de Moisés y que merecíamos morir. Porque el Señor Jesús, al morir Él por nosotros, nos puso a nivel de la ley y nuevamente no es que haya quitado la ley de Moisés de en medio, que la haya venido a abolir, como se nos ha enseñado. No, ya estamos bajo la gracia y ahora después de que se nos perdonó tanto pecado, tanta transgresión de la ley de Moisés, ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros, ya el pecado no nos puede dominar, ya vamos a pelear contra el pecado en agradecimiento a Dios por habernos perdonado tanta transgresión a su ley. ¿Sí? Eso es lo que es verdaderamente gracia, no de la manera en como se nos ha enseñado. Pero y entonces, ¿por qué dice también, en una parte de la escritura, por qué dice por qué dice el apóstol Pablo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Pues, ¿que no aquella persona que actualmente quiere o está guardando la ley de Dios dada a Moisés está bajo maldición? Esto es lo que se nos ha enseñado en el cristianismo. Pero esta frase del apóstol Pablo también se ha torcido y también se ha malinterpretado. Y aquí está el verso que toman. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Pero, ¿será que eso es lo que realmente el apóstol Pablo quiso dar a entender con estas palabras? O tal vez estará sucediendo con las epístolas del apóstol Pablo, tal y como dijo el apóstol Pedro, que estaba sucediendo en su tiempo y que sigue sucediendo actualmente todavía. Segunda de Pedro 3:15, esta cita ya no la deberíamos de saber de memoria porque ya la he puesto muchas veces. Amén. Pero dice, segunda de Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y una persona indocta es alguien ignorante en el conocimiento de las escrituras, alguien que solo lee un poquito aquí y otro poquito allá, que ni siquiera lee la carta completa, pero que así quiere tener una interpretación o un entendimiento correcto de toda esa carta. Pero, ¿será que al estudiar las cartas del apóstol Pablo de esta manera, o sea, leyendo un poquito aquí, otro poquito acá, otro poquito al final, se va a entender correctamente? ¿O será que se estarán torciendo y malinterpretando sus palabras para darles otro significado totalmente diferente al que él quiso darles? Pues lógicamente, hermano, si no se leen las cartas, eran cartas. Pablo nunca se imaginó que sus cartas iban a terminar estando al lado de la Torá. Nunca imaginó eso Pablo, hermanos. Eran simples cartas que se tenían que leer en las iglesias a las que eran enviadas. Amén. En orden. Ya he dicho esto muchas veces. Si yo te mandara una carta a ti, una hoja llena, y tú solamente lees una porción a la mitad de la carta, o solamente una porción al principio, o tal vez al final, ¿será que vas a entender el significado de toda la carta? Por supuesto que no. Pues así precisamente es como se han querido entender las palabras del apóstol Pablo, leyendo un poquito aquí, otro poquito acá y otro poquito para acá. Y como resultado tenemos que se han torcido y se han malinterpretado sus palabras. Amén. Bueno, en este estudio vamos a entender a través de las Sagradas Escrituras si es que se están torciendo las palabras del apóstol Pablo como lo he estado diciendo o no. Y nos vamos a dar cuenta que no es como se nos ha enseñado en el cristianismo, en donde se nos ha dicho que la ley de Moisés es maldita, al igual que cualquiera que la quiera guardar. Eso es lo que se nos ha enseñado. Así que vamos a tomar nuestras Biblias, hermano. Yo te pongo aquí los
los versos, los capítulos, pero yo te invito a que tomes tu Biblia y que verifiques que realmente es lo que te estoy dando, ¿sí? Para poder llegar a la verdad y para poder descubrir toda mentira. Proverbios 3:33 dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ahora, ¿a quién considerará Dios una persona impía y a quién una persona justa? Una persona impía es alguien que, a pesar de saber la verdad, no tiene ninguna intención de obedecer los mandamientos de Dios, y por lo contrario, una persona justa es alguien que toma muy en cuenta a Dios y a sus mandamientos para obedecerlos. Pero ve lo que el Señor dejó escrito en Deuteronomio capítulo 11, verso 26, hablando de la bendición y de la maldición. Deuteronomio 11:26 dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Hablando de la ley de Moisés. Verso 28, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Pero aquí está, la bendición si se oyen los mandamientos de Dios, y la maldición si no se oyen los mandamientos de Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, basados en estas citas bíblicas que acabamos de leer, pues aquí ya existe un desacuerdo con lo que se nos ha enseñado en el cristianismo por muchos años, pero vamos a continuar. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir, y sigue una lista de bendiciones. Si se oye la voz de Jehová tu Dios, dice. ¿Ya? Ahora, nuevamente leemos que es guardando y poniendo por obra sus mandamientos, o sea, la ley de Moisés, que vamos a ser bendecidos. Pero ahora nuevamente vamos a ver cómo según Dios mismo es que se obtiene la maldición. Y eso está en el mismo capítulo, Deuteronomio 28, para partir del verso 15 en adelante. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y sigue una lista más larga, hermano, de maldiciones que vendrán si no se oyere atentamente a la voz de Jehová para cumplir y hacer todos los mandamientos y estatutos de Dios. Entonces, después de haber leído todas estas citas bíblicas, queda muy claro que la ley de Dios dada a Moisés de ninguna manera es maldita, ni tampoco los que la ponen por obra. Y entonces, ¿de dónde se sacó todo eso de que la ley de Dios dada a Moisés es maldita? ¿Sabes de dónde? De otra frase que dijo el apóstol Pablo, que también se ha torcido y que también se ha malinterpretado. Y esta frase está en Gálatas 3:10. Ya también hemos hablado de esto. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga, pero ¿qué son las obras de la ley? Pues según lo que se nos ha enseñado nuevamente en el cristianismo, es que son los mandamientos de Dios dados a Moisés. Pero, ¿será esto verdad? ¿Será que los mandamientos de Dios dados a Moisés son las obras de la ley? Porque según lo que hemos leído en las citas bíblicas anteriores, nos dicen que es obedeciendo y poniendo por obra estos mandamientos es que íbamos a ser bendecidos, y que si no los poníamos por obra, íbamos a ser maldecidos. Y entonces aquí existe una contradicción, ¿ya?
Hay algo que no cuadra aquí, hay algo que no concuerda. Es como si el apóstol Pablo estuviera en contra de lo que Dios dijo, o a menos de que se estén torciendo las palabras del apóstol Pablo, que de hecho es precisamente lo que está sucediendo aquí, como lo vamos a poder ver a continuación. La frase, las obras de la ley, pues de hecho no aparece en ningún lugar en las Escrituras, a excepción de en las cartas del apóstol Pablo. Esta frase de las obras de la ley solamente aparece en la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Y como repito nuevamente, se ha pensado que se refería a los mandamientos de Dios dados a Moisés, que se refería a la ley, que se refería a la Torá. No fue sino hasta después de 1948. Oiga, y qué casualidad que 1948 es cuando el pueblo de Israel vuelve a ser nación, ¿ya? Cuando fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán, ¿sí? Este ha sido el descubrimiento más grande, hermano, que ha sucedido en la historia. Los descubrimientos de estos manuscritos del Mar Muerto. Y hay personas que dicen, en su ignorancia, dicen, ¿y qué bueno se puede hallar en el Mar Muerto? Bueno, yo le contestaría a esa persona, no te preocupes, que si hubo esperanza para Ezequiel, también hay para ti. Porque Ezequiel, cuando lo pusieron en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, y le preguntó Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Sí? O sea, como diciendo también Ezequiel, qué bueno, qué de bueno puede haber en estos huesos secos. Pero ya vemos lo que sucedió. El Señor le dio orden, profetiza sobre esos huesos secos. Profetizó también aliento de vida sobre esos huesos secos, hermano, y obtuvieron vida y vieron una multitud. Y el Señor le dice, esos huesos son la casa de Israel. Los que hemos estado siguiendo esta serie de estudios ya sabemos quién es la casa de Israel. Son esas 10 tribus que fueron llevadas al exilio, 10 tribus del norte, y que esas tribus se fueron emigrando a cada nación hasta llenar todas las naciones de la tierra. Gloria al nombre del Señor, pero no nos vamos a desviar mucho de eso. Los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán. Y de hecho, entre estos manuscritos se halló un manuscrito completo en el que se hablaba precisamente de esta misma frase, las obras de la ley, ¿ya? Que en hebreo es Mixat Maaseja Torah. Y de hecho tomó algunos años a los investigadores y estudiosos de estos manuscritos sacar a la luz los resultados de sus investigaciones acerca de este manuscrito en particular. Pero cuando lo hicieron, cuando lo dieron a conocer, que esta frase de las obras de la ley para nada tenía que ver con los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino que se refería, oiga, a mandamientos de hombres, se refería a las tradiciones de los ancianos, como se llamaban también los fariseos, o ellos les llamaban también así los fariseos y los saduceos. ¿Recuerdan? Hay un relato de esto en Marcos 7. Ahora, en 1994, la muy conocida Biblical Archaeology Review Magazine sacó una edición en la que habla precisamente de este hallazgo y su significado. Yo de hecho pude adquirir una revista de estas, la tengo aquí. Aunque fue algo difícil y la verdad no sé si aún se pueda conseguir todavía porque fue hecha en 1994. Amén. Pero esta es la portada de esa revista, ¿ya? Y lo que son las obras de la ley. Que las obras de la ley, de hecho, se pusieron todas por escrito en un libro que se llama Shulchan Aruch, ¿sí? Que son tradiciones de los ancianos. Amén. Y ahí vienen muchas cosas. Si quieres saber un poquito más de esto, yo te recomiendo a que revises nuestros estudios de la carta a los Gálatas. Ya hablamos más a fondo acerca de esto. Bueno, y entonces, ¿de qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el verdadero significado de la frase las obras de la ley, que son los mandamientos de los hombres, ya podemos entender claramente todo lo demás. Repetimos nuevamente este verso de Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que dependen de los mandamientos de hombres, todos los que dependen de las costumbres y tradiciones establecidas por hombres están bajo maldición. Todos los que han dejado de escuchar la voz de Dios atentamente para poner por obra sus mandamientos y por lo contrario están escuchando y obedeciendo mandamientos, tradiciones y costumbres de hombres, están bajo maldición. Deuteronomio 27:26
Ve lo que dice. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué estaba haciendo el pueblo ahí? Hermano, se estaba comprometiendo. Ahí se estaba atando el pueblo al decir amén. Así sea. Amén. Y de hecho, si tú lees todo este capítulo 27 de Deuteronomio, a partir del verso 15 en adelante, el pueblo se comprometía a obedecer cada uno de los mandamientos de Dios, y de no ser así, ellos mismos se declaraban que serían malditos. Entonces, de estas maldiciones que producía el no obedecer la ley de Dios dada a Moisés, es que Jesús, que Yeshua, nos vino a redimir. O también todos los que han agregado o disminuido a los mandamientos de Dios, haciéndolos pasar como si fueran mandamientos de Dios, a mandamientos dados por hombres, o diciendo que Dios había prohibido hacer algo en el pasado, pero que ahora ya permite hacerlo. Al hacer esto se está también en maldición. ¿Ya? Por eso es que es tan delicado, hermano, el malinterpretar las escrituras, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que un día Dios dijo que era abominación delante de él y que ahora actualmente se diga, ¿sabes qué? Ya lo que Dios dijo que era abominación, ya no es abominación, ¿ya? Ahora ya se puede hacer. Por ejemplo, el tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, dijo Dios que era abominación. Y resulta que ya ahora ya no es abominación. Lo que un día salió de la boca de Dios, ahora ya no es abominación. Dios dijo que comer los animales que no tuvieran escamas ni aletas de los mares o de los ríos era abominación. O sea, mariscos, cerdo también, era abominación delante de Dios. Pero resulta que ahora ya no es. O sea, el cambiar algo que Dios nunca dio la orden de que se cambiara, porque Dios no cambia. Dios permanece siempre el mismo. Su palabra permanece para siempre. Pero el decir que ya Dios cambió, eso es también estar en maldición o bajo maldición. Amén. Deuteronomio 4.1 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y vean lo que dice el verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, de estas maldiciones que producía el no obedecer la ley de Dios dada a Moisés, es de lo que nos vino a redimir Cristo, y no que la obediencia a la ley de Moisés produzca maldición, o que la ley de Moisés sea maldita. Vamos a continuar exponiendo y sacando a la luz otras frases que dijo el apóstol Pablo que también se han torcido y que también se han malinterpretado en el cristianismo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya? Pero esta palabra fin, hermano, es la palabra griega G5056, que es la palabra telos, que significa meta o propósito. Y esta es otra cita que se usa en el catolicismo y también se adopta en el cristianismo protestante para enseñar que la ley de Moisés ya no está vigente porque Cristo la vino a abolir. Pero como podemos ver, como podemos leer, no es así. El significado de la palabra griega que se tradujo como fin significa también meta o propósito. Entonces podemos decir que el propósito o la meta de la ley es Cristo y no que hasta Cristo haya sido la ley, que Cristo haya sido el fin de la ley. No, que Cristo haya venido a terminar con la ley. No, no es así. Vamos a otra cita que también se ha torcido y malinterpretado. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oiga, ya ven, aquí también se usa esta para decir, ya ves, ya fue cambiada la ley, ya no se tiene que guardar la ley de Moisés. Pero vamos a examinar, vamos a escudriñar. Jesús dijo que escudriñáramos las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a ser obedientes y vamos a escudriñar. Esta palabra cambio es la palabra griega G3331, que es la palabra metatesis, que significa transferencia. Nuevamente,
Repito, es otra cita que se usa en el cristianismo para decir que ya hubo un cambio de ley y que ya la ley de Moisés ya no está vigente. Pero nuevamente esta interpretación está incorrecta, porque cuando murió Cristo y resucitó, hubo una transferencia del sacerdocio levítico al sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por ejemplo, para entender esto un poquito mejor, cuando en un país se elige a un nuevo presidente y este toma el poder, solo se hace una transferencia de poder, se hace como un cambio de estafeta. Pero no se cambia la constitución de ese país, ¿o sí? Claro que no. Entonces, la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, que quiere decir instrucción, es la constitución de Dios. Y la constitución de Dios nunca va a cambiar, porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra permanece para siempre. Romanos 2:13, esta es algo que entraría en contradicción con lo que acabamos de leer en Gálatas 3. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Te das cuenta? ¿De qué ley está hablando aquí? De la ley de Dios dada a Moisés. Porque no son los oidores de la ley de Dios dada a Moisés los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de Dios dada a Moisés serán justificados. Y como dejamos claro antes, se puede vivir como cristiano por muchos años y al final no conocer verdaderamente a Jesús, Yeshua. Y lo peor de todo es que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua al final le diga a esa persona que él tampoco lo conoce. Y aquí está, mire, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga lo que les va a decir el Señor. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero cuando examinamos, hermano, cuando indagamos, cuando escudriñamos esta palabra maldad, ¿qué es lo que significa? Es la palabra griega G458, que es la palabra anomía. ¿Qué quiere decir? Sin ley, contra la ley o transgresor de la ley. ¡Qué tremendo está esto! ¿Sí? Porque estos eran hermanos que estos se cumplían lo que profetizaban. ¿Sí? Que echaban fuera demonios y aún sucedían milagros cuando ellos oraban. Pero que todo esto sucedía porque lo hacían en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Pero que al final el mismo Jesús, el mismo Yeshua les va a decir, nunca os conocí, apártense de mí, transgresores de la ley de Moisés. Oiga nada más, es que es así pues. Mira lo que el mismo Señor Jesús dijo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24, el que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Toda esta ley de Moisés, hermano, salió de la boca de Dios. Es palabra de Dios. Y aquí dice que el que ama va a guardar esa palabra. Y el que no ama, no va a guardar sus palabras. Dios nunca dijo, ¿saben qué? La ley de Moisés queda abolida. Ya lo leímos. Mateo 5:17, el mismo Jesús dijo, no malinterpreten la razón de mi venida, no vine para abolir la ley de Moisés. Oiga nada más, él mismo está diciendo
Y entonces, ¿por qué no se creen a las palabras de Jesús? Porque se están creyendo más a las erróneas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo. Eso es lo que ha estado sucediendo. ¿Quién fue el que llamó al apóstol Pablo? Jesús mismo en su camino a Damasco. Sabemos la historia. Y cuando le dice a Ananías que vaya y que ore por Pablo, ¿qué le dice? Porque instrumento escogido me es este, Hebreos 15. Porque instrumento escogido, perdón, Hechos 15. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, en presencia de reyes, ambos de los hijos de Israel. Para llevar mi nombre. O sea, para ir y que dé testimonio de mí. No para que vaya y que hable todo lo contrario a lo que yo dije. Eso lo dijo Jesús. Y eso es lo que se ha interpretado. Como que el apóstol Pablo está totalmente en contra de lo que Jesús predicó. Porque Jesús, él guardó completamente la ley de Moisés. Él guardó el séptimo día. Él guardó las leyes alimenticias. O sea, no comió cerdo, no comió mariscos. ¿Sí? Él guardó todos los mandamientos de Dios. Y entonces nosotros como sus discípulos no tendríamos que hacer lo mismo que hizo nuestro maestro. Pero no. Se ha estado creyendo más a las erróneas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo. Pero yo creo que es tiempo de que la verdad sea establecida, hermano, porque escrito está, Hechos 3:21, que al final de los tiempos, todas las cosas iban a ser restauradas como eran en el principio. Gloria al nombre del Señor. Esa es la primera parte de este tema. Si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a continuar, porque esto pues todavía tiene mucho. Amén. Pero si gustas, si te fue de bendición este estudio y si gustas acompañarnos a nuestros estudios en vivo, estamos localizados en el área de Eco Park. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los lunes tenemos estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Viernes también a las 7:30 discipulado para niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357 y mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. No dudes en contactarme si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna necesidad de oración. Estoy para servirte. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un privilegio el estar compartiendo con ustedes esta enseñanza y estaremos nuevamente con ustedes el próximo miércoles, creo yo, con la segunda parte de este tema. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere ahí donde se encuentran y gracias a todos los hermanos que se conectaron. Bendiciones. Adiós.